Bienvenidos al Colegio de Empresarios. ¿Cómo están? ¿Cómo van con su curso de Introducción a los Negocios? Espero que bien. Y bueno, vamos a continuar con una parte muy importante de los negocios. El día de hoy nos va a tocar estudiar las áreas funcionales de la empresa. Las áreas funcionales de la empresa y cuáles son los elementos que conforman estas áreas funcionales de las empresas, las partes de los recursos que tienen que ver con las áreas funcionales de las empresas. Es muy interesante, es muy bonito. Vamos a entender que la empresa es un sistema. Primero, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos, partes, componentes, personas, actividades o cosas que se interrelacionan, van formando cadenitas para el logro de un objetivo, formando una sola unidad. En la forma más simple, vamos a mover un poquito al pizarrón. Un proceso está integrado por una entrada, ¿sí? Una transformación, vamos a llamarle aquí, así, throughput, significa transformación, y una salida, esta la vamos a llamar output. Output, aunque no lo parezca, esa es una O. Ok. En su forma más sencilla, un proceso recibe una serie de información, de materiales, de recursos. Con esta información hay una transformación, se le hace algo, se le quita, se le agrega y me da como resultado esta salida. Bien, un proceso, uno solo, de manera simple, no existe en una organización, sino que a un proceso donde hay una entrada, una transformación y una salida, esta salida muchas veces es la entrada del siguiente proceso. Cuando veamos procesos, cuando veamos sistemas, lo vamos a explicar con mayor claridad. De momento les puedo decir que una cadena de procesos me va dando un sistema en una forma muy sencilla, muy elemental. Entonces, ¿de qué depende que ese sistema sea muy fuerte o sea muy sólido? Bueno, pues es tan fuerte o tan sólido como su eslabón más débil. Por ahí va a fallar el proceso. Bueno, eso lo veremos cuando estemos viendo la parte de sistemas, porque una empresa se comporta como un sistema. Está conformado por muchos elementos y una gran cantidad de procesos en cada una de sus áreas funcionales. La empresa tiene varios recursos, tiene varios elementos que la alimentan o de los cuales se apoya para lograr sus objetivos empresariales. Bien, ¿cuáles son esos recursos? Bueno, pues tenemos recursos materiales, recursos financieros, factor humano, tecnología e información. En términos generales son los principales. De hecho, hace algún tiempo tecnología no se incluía, aunque siempre había tecnología. En los orígenes de la administración moderna, las bases de la administración como conocemos a la administración el día de hoy, las bases de la administración moderna comienzan dentro de las fábricas. Y parte importante del estudio de la administración es precisamente en los procesos y en los sistemas. En ese tiempo quizá no los conocían como sistemas o no los llamaban científica o técnicamente así, sino simplemente eran tiempos y movimientos. ¿Cuánto tiempo me lleva trasladarme de un lugar a otro? ¿Cuánto tiempo me lleva preparar desde cero hasta que queda el producto terminado? Bien, pero en todos estos procesos, el elemento más importante es el factor humano. Para poder entender el factor humano tenemos que remitirnos al concepto y a la función de la administración. La administración está presente en toda la organización, de principio a fin, incluyendo la mercadotecnia, ¿sí? La administración nace con el hombre. Desde el momento que el hombre tuvo que tomar una piedrita o dos piedritas, o decidir con cuántas piedras, con cuántos elementos podría fabricar una flecha, ya está presente la administración, en una forma muy incipiente. Todos los recursos que integran el sistema dentro de la empresa son planeados, organizados, dirigidos y controlados haciendo uso de la administración. Más adelante veremos el proceso administrativo y lo entenderemos mucho mejor.
La administración podemos definirla como el uso óptimo de los recursos de una organización para obtener o lograr los objetivos que la misma organización se ha fijado. Si entonces la administración es el uso óptimo de los recursos que cuenta para lograr sus objetivos, ¿cuáles son esos recursos? ¿Quién va a usar y qué áreas va a hacer uso de la administración o de los recursos que requiere la administración para lograr nuestros objetivos? Bueno, vamos a definir 3 niveles básicos. De hecho, Peter Drucker recomendaba que cuando hacíamos un organigrama no tuviera más de 5 niveles, que pudiéramos hacer las organizaciones los más chatas, los más plano posible, porque entre mayor número de niveles, entre más niveles, más pisos o escalones tuviera esa pirámide, más difícil era coordinarla o organizarla. Aquí lo he reducido en 3: alta gerencia, gerencia media y operación. ¿Cuáles son las funciones específicas en este campo de la administración dentro de un negocio, dentro de una empresa? Vamos a empezar por la parte más alta. La alta dirección se encargará de las decisiones estratégicas. La palabra estrategia la usamos mucho, pero poco sabemos qué significa. Permítanme borrar lo que tengo aquí. La palabra estrategia responde a la pregunta ¿qué? Así de simple. ¿Qué? ¿Qué? Pues ¿qué hacer? ¿Sí? A la pregunta ¿qué? Responde la estrategia. La estrategia siempre, vamos a recordar, es de largo plazo. Es de largo plazo. Y la estrategia tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Cumplir la visión de la empresa. ¿Sí? Si esto fuera un blanco, ahí apunta la estrategia. Ahí está apuntando la estrategia. ¿Qué tengo que hacer para cumplir la visión? La alta dirección es responsable de determinar las estrategias que van a apuntar al cumplimiento de esta visión. Imagínense que ustedes se van de vacaciones, que ya vienen próximas las vacaciones, y deciden tomar un crucero. Y originalmente ustedes compran un crucero que va a terminar en Barbados y lo van a tomar ustedes en Cozumel. Y cuando se suben le preguntan al capitán, oiga capitán, ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Qué sentirían ustedes que el capitán les dijera? No sé. Nos pondríamos a temblar, ¿verdad? Nos preocuparíamos. Imagínense que a un director le preguntáramos, ¿qué hacer para cumplir la visión? Pues el resultado es exactamente lo mismo que el capitán de este crucero. Él debe de saber para dónde va ese barco que se llama empresa o negocio. Él debe de saber las respuestas a las preguntas ¿qué? ¿Qué hacer para cumplir la visión? ¿Qué hacer para que este capitán de este barco que se llama empresa y este capitán que se llama alta dirección o alto director, él debe de saber qué hacer para cumplir la visión? Entonces la estrategia es siempre de largo plazo y siempre apunta a cumplir la visión. La función de la empresa que se encarga de determinar las estrategias es la alta dirección. Después sigue la gerencia media. Y la gerencia media va a responder a la siguiente pregunta. Ok, ¿qué tengo que hacer? La siguiente inmediata es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Estas respuestas ya no son de tan largo plazo, más bien son de mediano plazo, pero tienen relación con la primera pregunta, con la pregunta de la alta dirección. La gerencia media responderá entonces, ¿cómo voy a hacer para cumplir esto? Y esto es con un pensamiento a mediano plazo. Mediano plazo. ¿Sí? También apunta a la visión, pero en tiempo su duración es más corta, es más próxima. La alta gerencia piensa en función de la visión, piensa en función estratégica. La gerencia media piensa cómo hacer que esta estrategia
sea posible. Contesta la pregunta ¿cómo? Y si me apuran, también contesta la pregunta ¿quién, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué? Tiene que contestar a estas preguntas. Estos puestos, sobre todo el de arriba, está diseñado para tomar decisiones. La función de la alta dirección es tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ver forzosamente con cumplir la visión. La gerencia media es qué tengo que hacer, qué tiene que hacer mi equipo para que podamos cumplir la visión de la empresa. Volvemos al crucero. En el crucero tenemos segundo de a bordo, tenemos pues cocineros, tenemos marineros, tenemos maquinistas, tenemos una gran cantidad de personas que hacen posible cumplir la visión. Bueno, aquí también, en una empresa tenemos una gran cantidad de personas, de seres humanos que me van a ayudar a cumplir la visión. A esa gran cantidad de seres humanos la dirige la gerencia media. Ok, ¿qué hacen esos seres humanos? Ellos simplemente llevan la operación. Operan. Ellos ya no dicen el qué, ya no dicen el cómo, ya se los dijeron, ya los convencieron, ya los capacitaron para hacer eso. ¿Sí? Ya les dijeron cuáles son sus propios objetivos, cómo se los va a medir, ya recibieron capacitación o entrenamiento y además cada uno de los gerentes de estas personas le están dando el acompañamiento, los 4 pasos que hablábamos en sesiones anteriores. Ellos ya no tienen que preocuparse ni de los qué ni de los cómo, simplemente tienen que hacerlo. Ellos se preocupan por hacer. Son los 3 niveles básicos elementales de una organización. La parte que decide qué, la estrategia. La parte que decide el cómo, la táctica. Y la parte que simplemente hace las cosas, dirigidos por la gerencia media. Son los 3 niveles, así de simple, así de sencillo. Solo que con la medida en que va creciendo la empresa, comienzan los problemas, las preocupaciones, las angustias, las crisis, sobre todo ponerse todos de acuerdo. Cuando hablábamos al principio de cómo integrar una empresa, decíamos que los socios deben de compartir la visión, porque de lo contrario, conforme la empresa se vaya desarrollando, van a surgir grandes diferencias. Si comparten la visión, van a surgir diferencias, pero esperemos siempre que sean menores. ¿En dónde van a estar las diferencias? En el qué hacer. Algunos dirán, pues por este lado, por este otro lado, etcétera. Pero lo importante es cumplir la visión y que todos se pongan de acuerdo. En eso está el concepto y función de administración dentro de la empresa. Administrar estos 3 niveles, ¿sí? Haciendo el mejor uso de los recursos con que se tiene para el logro del objetivo. A nivel de la empresa en general, el objetivo principal va a ser cumplir su visión. Su visión es su sueño, ¿a dónde quiero llegar? Pasamos a la siguiente. Los recursos humanos. Algunas veces, cuando estoy trabajando como consultor en alguna empresa, a veces llegan y me preguntan, ¿verdad que el recurso financiero es el más importante? Yo digo que no. Yo digo que el principal recurso es el factor humano. Los seres humanos son los más importantes. Es el más importante de toda la organización, porque si no hay seres humanos, todo lo demás es inútil. Por muy automatizada que esté la empresa, por mucho de alta tecnología que sea, siempre habrá un ser humano que prende el botón, o lo apaga, o que tiene que dar mantenimiento, o que tiene que dar revisión, o que tiene que reparar, o que tiene que corregir, o que tiene que enmendar. No nos podemos olvidar del ser humano. De hecho, la persona que concibe la empresa es un ser humano. Entonces, es la parte más importante de la organización. Durante la Revolución Industrial, el ser humano era casi considerado una máquina. Cuando empieza la administración a tomar una forma científica, se le cronometraba. Todo su tiempo, todo su trabajo se veía cuánto tardaba en poner, no sé, un tornillo, en darle una vuelta, una palanca. Y se le cronometraba y se le medía constantemente. Es más, se le filmaba
como en este caso se me está filmando a mí, pero espero que sean por situaciones diferentes, ¿verdad? No para ver mi productividad o mi eficiencia. Pero al trabajador en la revolución industrial se le filmaba y se veía cómo trabajaba. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener la máxima productividad de ese trabajador. Era una máquina más, era un elemento más y servía de patrón, el que más producía, para todos los demás. Poco a poco se fueron afinando los aspectos administrativos de la empresa y fueron descubriendo que para que un trabajador pudiera producir más, había algunas cositas que eran necesario darle, acercarle. Yo les recomiendo los 4 pasos de la vez pasada. Fijarle objetivos, decir cómo se le va a medir, capacitarlo para el logro de esos objetivos y acompañarlo. El factor humano organiza, planea, dirige, controla todos los demás elementos, todos los demás recursos de la empresa. Por eso, para mí, y para muchos autores también, es el principal elemento, el principal recurso con el que cuenta una empresa. ¿Sí? No hay más. Vamos a pasar a otra diapositiva. Recursos materiales. ¿Cuáles son los recursos materiales que tiene una organización? Es muy simple, todos los que no son humanos. Entremos a cualquier lugar, cualquier fábrica, cualquier hotel, cualquier consultorio, cualquier empresa, cualquier organización, cualquier negocio, pequeño, mediano, grande, no importa. Quitemos a los seres humanos. ¿Cuáles son los recursos materiales? Todos los demás. Oiga, pero dijo también tecnológicos, dijo, sí, antes esos también se incluían en los materiales. Hoy, con tanta especialización, tuvimos que quitar los tecnológicos, tuvimos que quitar los financieros, tuvimos que quitar algunos otros por ahí. Pero, ¿cuáles son los recursos materiales con los que cuenta una empresa? Bueno, vamos a tratar de llevar un orden, aunque no tienen un orden en sí, todos están ahí prácticamente a un mismo tiempo. La materia prima, ese es un recurso. Si yo tengo una cocina económica, los alimentos con los que voy a preparar la comida que voy a servir es mi materia prima. Si yo tengo una fábrica de calzado, bueno, el cuero, las telas, los hilos con los que voy a coser, los tacones, las suelas, esa es mi materia prima. Si estoy en una fábrica de intrusión de PVC, de plástico, bueno, pues voy a necesitar un pellet, un pedacito así como lenteja de plástico que me va a ayudar a generar todos los demás. ¿Sí? Esa será mi materia prima. Tengo múltiples recursos en cuanto a materia prima, múltiples elementos. Vienen los bienes inmuebles. Un bien inmueble es algo que no se mueve. El edificio, las instalaciones, todo lo que ustedes pueden ver aquí, la estructura, los fierros, decimos de manera coloquial, esos son los inmuebles. Las máquinas que ya están fijas ahí, que ahí se crearon pues de alguna manera, ¿cómo qué? Bueno, ya veremos posteriormente como cuáles. Son bienes inmuebles. Lo que ya se quedó fijo ahí y no se va a poder mover es un bien inmueble. ¿Cuáles son los bienes muebles? Pues los que sí se mueven. ¿Sí? De hecho, la palabra tiene que ver con movimiento, con movilidad. ¿Sí? En algunas zonas del norte del país al automóvil le dicen mueble, préstame tu mueble. ¿Por qué? Porque se mueve, de móvil. ¿Ok? Entonces los bienes inmuebles es todo aquello que ya no se va a mover del lugar, porque ya no es posible, a menos que lo destruyamos. Un bien mueble sí se puede mover. Este escritorio, la computadora, puedo cambiar mi oficina, puedo redecorarla, puedo llevarme mis libros, etcétera, puedo llevarme algunas cosas. Esos serán los bienes muebles. Lo que se mueve, que no son seres humanos, es mi recurso material. Tengo maquinaria. La maquinaria que puede ser muy importante. ¿Sí? ¿Qué maquinaria? Bueno, pues hablábamos de una extrusora de plásticos por ahí, hablábamos de una fábrica de calzado, pues las máquinas de coser. ¿Sí? Ese tipo de maquinaria. ¿Tendré maquinaria en una cocina económica? A lo mejor no tan sofisticada. A lo mejor en vez de maquinaria le llamamos equipo. Ahí hay muchas discusiones, pero no es el tema de esta sesión. Es simplemente ir dando un reconocimiento de todos los recursos con los que contamos en una empresa.
Un equipo puede ser una estufa. Algunos dirán, es una máquina, dependiendo qué tan compleja sea, ¿verdad? Un horno. Un equipo, esta laptop que estamos viendo, es un equipo. En nuestro caso, la cámara que me está tomando en este momento es un equipo, ¿sí? Son los equipos con los que contamos para poder desarrollar nuestro trabajo. Pero, por favor, cuando hablamos de negocios, la persona que genera un negocio siempre tiene algo en mente. Cumplir la visión del negocio. ¿A dónde va a llegar el negocio? Todo eso que se tiene va en ese camino. Cumplir la visión. Tenemos herramientas. Tenemos desarmadores, tenemos pinzas, tenemos martillos, tenemos gran cantidad de herramientas dependiendo del tipo de equipo que estemos utilizando. ¿Sí? Tenemos también vehículos que me van a ayudar a llevar algunos de los recursos de un lugar a otro. Esos son los recursos materiales, en términos generales, con los que cuenta una empresa. Recursos financieros. ¡Wow! Muchos consideran que es el recurso más importante y no les falta razón. Si hay recurso financiero, podemos hacer crecer los demás recursos. Si escasea o no se tiene, cuesta mucho más trabajo. El objetivo general de cualquier empresa es generar riqueza. Eso lo debemos de tener siempre en mente, no se nos debe de olvidar. Las empresas están para generar riqueza y una parte de esa riqueza es la riqueza financiera. ¿Sí? Ok. ¿Por qué es importante la riqueza financiera? Bueno, pues porque si no tenemos riqueza financiera no podemos crecer, no podemos contratar a más personal, no podemos comprar nuevas máquinas, no podemos crear nuevas construcciones que me permitan atender a un público mayor, no puedo irme a otra ciudad o a otro país, necesito el recurso financiero. A mí me gusta expresar el recurso financiero de una manera muy sencilla y yo le llamo los 3 dineros. A lo mejor no suena muy técnico, no suena muy mercadológico, pero sí sé que sirve. ¿Cuáles son los 3 dineros con los que cuenta una empresa? Bueno, los 3 dineros es, primero que nada, el dinero que entra. Después, cuando veamos algunas de las áreas de las empresas, nos vamos a dar cuenta que solamente el dinero tiene una sola puerta de entrada, pero tiene muchas de salida. ¿Sí? Por eso es muy importante el recurso financiero, debemos de manejarlo adecuadamente. ¿Cuál es esa puerta de entrada? El área de ventas, apoyado con mercadotecnia. Entonces tenemos el dinero que entra, el dinero que ingresa por concepto de nuestras ventas. Tenemos el dinero que se gasta, pero no se gasta porque se tenga que gastar de manera sin pensar, pues, alocada, discriminada. No, se gasta porque se requiere gastar. Necesitamos pagar la renta, necesitamos pagar la luz, necesitamos pagar el agua que consume la empresa, necesitamos pagar los salarios, que es lo más importante. Necesitamos pagar muchas cosas en el transcurso de la vida de la empresa, vendan o no. Por eso es importante el buen manejo de los recursos financieros. El ingreso, el dinero que entra, el dinero que se gasta, ¿sí? En la simple operación, tan sencillo como eso, el dinero que se debe. Ah, caray, ¿cómo es que voy a deber dinero? Sí. Yo tengo que hacer una programación del dinero que voy a gastar. Y algunas veces tengo que prever que voy a gastar más en tal o cual cosa. Por ejemplo, si yo sé que viene la temporada de invierno y estamos en una ciudad donde hace mucho frío, pues mis costos de calefacción van a aumentar. Mis gastos de combustible para la calefacción van a aumentar. Ese dinero ya lo empiezo a tener que considerar porque lo voy a utilizar después, el dinero que se debe. Oigan, pedí un préstamo. Ups, un cliente no me pagó. Es algo muy común. Y yo estaba considerando ese ingreso para pagar este gasto. Pero como el cliente no me pagó y negoció conmigo, ahora yo tengo que ir con mi proveedor y negociar que le voy a pagar más tarde o que le voy a pagar menos. Lo peor de todo es cuando tengo que pagar intereses. Entonces, del buen manejo que haga yo de mis recursos financieros, ese dinero que se debe de ser lo mejor. ¿Estaremos aptos para ser
Empresarios, antes que nada, veamos nuestra cartera, porque el buen juez por su casa empieza. Como especialistas en mercadotecnia vamos a manejar muchos recursos financieros, pero los tenemos que manejar eficientemente, apoyados con la administración. Recuerden, la administración es el manejo óptimo de los recursos para el logro de los objetivos. Pero personalmente, ¿yo cómo ando en mi cartera? ¿Tengo un ingreso más o menos fijo? Bien. ¿Mis gastos están bajo control? Y la tercera pregunta es, ¿puedo pagar lo que debo en el tiempo que lo debo? Porque si la respuesta a esa última pregunta es no, estoy en serios problemas financieros. Si gasto más de lo que tengo, voy a aumentar mi deuda y cada vez se va a volver más difíciles de pagar. Como un profesional de la mercadotecnia, tengo que ser muy cuidadoso de las finanzas de mi empresa. Por lo tanto, como el buen juez por su casa empieza, debo de ser muy cuidadoso con mis gastos. Imagínense que ustedes contratan un contador que debe dinero en todas sus tarjetas. ¿Qué clase de contador va a ser? Imagínense un mercadólogo que despilfarra, que desperdicia los pocos recursos financieros que tiene en publicidad que no trae ningún ingreso de regreso, en actividades que no le reportan un ingreso a la empresa. Se gasta el dinero, simplemente gasta porque cree que está para gastar. Entonces, debemos de ser, como profesionales de la mercadotecnia, muy cuidadosos en el manejo de los recursos financieros, de los tres dineros, como yo le llamo. El dinero que entra, el dinero que se gasta y el dinero que ya debo. Siempre el dinero que entra, sería lo sano, ¿verdad?, debe de ser mayor. Y, de ser posible, que no haya dinero que se deba, pero hay un dinero que siempre vamos a deber, aunque no queramos, a nuestro socio más duro que tenemos, la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Siempre tenemos que considerar el pago que le tenemos que hacer. Y ese dinero es intocable. ¿Ok? Ese dinero ya lo debemos. En cuanto nos entra un peso, ya debemos parte de ese peso a Hacienda. Pero esa es otra historia. Tecnología. Les comentaba yo que si sacáramos a los seres humanos de la empresa, todos los demás son recursos materiales. Y la tecnología ya se ha ganado su propio lugar. Se ha separado de los recursos materiales. Existe hoy una gran cantidad de conocimientos y cada día la demanda de este conocimiento, de cualquiera, va en aumento. Se requiere una mayor cantidad de esfuerzo y, como norma general, solo los más aptos, los más preparados van a poder permanecer. Es un proceso de selección natural a nivel competitivo. Si hubiera un Carlos Darwin de la mercadotecnia, diría esto: solo las empresas más aptas van a vivir, van a crecer, van a permanecer, se van a desarrollar. Las menos aptas, las más débiles, su tendencia será a desaparecer. Bueno, entonces, para que eso no suceda, necesitamos de tecnología, necesitamos de recursos tecnológicos que me permitan estar siempre al día, no perder actualización, no desactualizarme y, de ser posible, ir más allá de lo que está vigente en el mercado. Adelantarme un paso, o muchos, ¿sí? Para eso, algunas empresas, las empresas que perduran, dedican parte de ese ingreso en no gastarlo, sino invertirlo. Cuando yo pongo un dinero que me regresa para volverse más dinero, estoy invirtiendo. Cuando yo pongo un dinero que ya no me va a regresar, entonces yo estoy perdiendo dinero. Cuando el dinero me va a volver a regresar con más dinero, estoy invirtiendo. Las empresas que invierten en investigación y desarrollo, que de manera simple se les dice I+D o R+D, por Research and Development en inglés, pero en México le decimos I+D, con eso nos entendemos bien, son las actividades, son las empresas que más crecen, las que invierten, toman parte de sus ingresos para desarrollar con la tecnología existente nuevas tecnologías, nuevos productos, desarrollar nuevos mercados y no permitir que llegue otro empresario, otro emprendedor, otro negocio y los desplace del mercado, que están entre los recursos tecnológicos más comunes, pues, las patentes. Las patentes, aunque ustedes no lo crean, es un recurso tecnológico. Dependiendo del tipo de patente, es la caducidad que se tiene. ¿Sí? Por ejemplo, Goodyear
inventor de la vulcanización, murió pobre. Vendió su patente en unos cuantos dólares. Y vean la industria que se generó a partir del proceso de vulcanización. Los laboratorios que tienen en las empresas para medir la calidad, para desarrollar nuevos productos, para medir las partes intrínsecas de un material, pues también es un recurso tecnológico. La tecnología hoy nos inunda, nos invade. El Internet, no lo coloqué aquí, pero muchas empresas ya están vendiendo por Internet. Es parte de la nueva tecnología. Están usando los recursos que Internet nos da de manera incluso gratuita para difundir nuestros servicios. Se hacen campañas políticas por Internet. Se usan las redes sociales como Facebook, HiFi, etcétera, para hacer crecer la penetración en un mercado ya no solamente a nivel comercial, también vender ideas, meter ideas, sembrar ideas. Es una nueva tecnología que pareciera que siempre nos ha acompañado, pero es relativamente joven y todavía tiene mucho por dar. Bueno, el buen uso que hagamos de una página en Internet para ofrecer los servicios de la empresa, el uso de un blog, todo aquello que me lleve a estar más cerca de un cliente. Véanos, ustedes están en algún lugar, yo espero que estén cómodamente instalados en su hogar o en su oficina, ¿verdad? Ya después de haber terminado sus labores diarias, o quizá antes de empezar con sus labores, capacitándose a distancia, haciendo uso de la tecnología. ¿Qué mayor prueba que esta, de que esta es una forma, una herramienta que tenemos que considerar como los recursos que tiene la empresa? El recurso tecnológico. Y el recurso tecnológico no siempre tiene que ser costoso. Podemos hacer un buen uso de recursos que no son tan costosos, estamos poniendo el ejemplo del Internet, para desarrollar nuestro negocio. Otro recurso es la información. Quiero hacer una diferencia entre datos e información. Y le quiero agregar una tercera más, comunicación. Si yo les digo, no sé, 1810, porque se me vino a la cabeza. Alguien a lo mejor lo relaciona con el Día de la Independencia. Y no pasa nada. Ahí está todo muy bien, a todo dar, perfecto. Para otros, si no son mexicanos, no les va a decir nada. Si yo digo 4 de julio, algunos pensarán en que es la fecha del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Para otros, no significará nada. Y si yo les dijera 9 de noviembre, no les dice nada. Para mí sí, es el día en que yo nací. Bueno, esos son datos. Si yo tengo una serie de datos y a mí como empresa no me dice nada, son datos. En el momento que me sirven para algo, es información. Las empresas manejan información. Ahora bien, entre un dato y una información, la única diferencia es si significa o no significa algo para mí. Y solamente fluye de un lugar a otro, de un emisor a un receptor. La comunicación es todavía más compleja. Fluye en dos sentidos, de emisor a receptor, de receptor a emisor. Lo que estamos viendo en este momento es la información, el flujo de información que hay en todas las empresas que me proporcionan algo, que sirven para algo. Y es muy fácil determinarlo. Si sirve para la visión, si sirve para la táctica, si sirve para la estrategia o si sirve para la operación de la empresa, es importante. Si no, es solo un dato. ¿Cómo podemos diferenciar un rumor, un chisme, de una real información? Bueno, si esa información va ligada a la estrategia, va ligada a la táctica o va ligada a la operación de la empresa, que todo me lleva a cumplir la visión, es información. De lo contrario, es nada. ¿Sí? Hubiera sido más conveniente guardar silencio o no darle clic a enviar en un mail, por ejemplo. La información debe de ser clara, veraz, oportuna. Es decir, debe de entenderse fácilmente, debe de ser cierta y debe de llegar en el momento que tiene que llegar. Así de simple.
También la información debe de ser significativa, lo que mencionaba antes. Para mí debe de ser importante, debe de tener algo que yo necesito. Debe de ser relevante, me va a servir para crecer. Y debe de ser imparcial, no debe de estar sujeta a mi carácter, a cómo me siento hoy, al medio ambiente. Eso no le debe de afectar a la información. La información alimenta algo que se llama DSS, Sistema de Apoyo a las Decisiones. Por sus siglas en inglés, Decision Support System. Bueno, esta información que va a ayudar a que yo decida, entre más breve, concisa, precisa sea, mejor calidad de decisiones puedo tomar. Ahí entra el ser humano. Entonces, resumiendo la información debe de ser clara, veraz y oportuna. También debe de ser significativa, relevante e imparcial. Y para yo poder tomar una decisión debe de ser breve, concisa y precisa. Hace muchos años había un secretario de Estado, se llamaba Henry Kissinger. Henry Kissinger alguna vez hubo algún tipo de problema político en Panamá y a su agregado político que estaba allá le pidió, mejor dicho, un reporte de la situación. Y este hombre rápidamente en el siguiente vuelo que hubo envió un reporte de unas cuantas páginas engargoladas. Ahí está el reporte. Henry Kissinger, en cuanto lo recibió, tomó su teléfono, le habló a este agregado político y le preguntó: oye, ¿la información que tienes es la que necesito? ¿Está completa? La otra persona se quedó pensando, era muy joven. Bueno, sí, a lo mejor le tengo que agregar algo, permítame, le voy a enviar en el próximo vuelo más información. Bueno, en el siguiente vuelo ya no era un pequeño librito de algunas hojas, ¿verdad?, engargoladas, ya era una carpeta bastante grande, con mucha información. Cuando la recibe Henry Kissinger, llama por teléfono nuevamente a su agregado en Panamá y le pregunta: ¿la información que me enviaste ya está completa? Y el muchacho se queda pensando y dijo: bueno, le voy a poner más información. Finalmente se volvieron varios tomos y los envió. Kissinger, en cuanto lo recibió, volvió a hacerle la misma pregunta. El muchacho, ya desesperado de no saber qué hacer, tomó el siguiente vuelo hacia Washington y se presentó personalmente ante Henry Kissinger. Y le dijo: señor, ya no le puedo mandar más información de la que me ha pedido. Dice: no, si yo no te he pedido ninguna información, solo te pregunté si estaba completa, si me iba a servir para tomar una decisión. Bueno, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cuántos tomos más hubiéramos llenado? Ahí, el proceso de información, de nada me sirve tener gran cantidad de información si no sé para qué utilizarla. Hoy, esto es un severo problema en Internet. Tenemos acceso a grandes volúmenes de información, pero ojo, muchachos, con excepción de estas sesiones y del Colegio de Empresarios. Repito, con excepción de estas sesiones y del Colegio de Empresarios. No todo lo que circula en Internet es 100% cierto. Tenemos que saber filtrar. Yo no sé si la historia de Kissinger fue cierta. Merece serlo. Merece serlo porque nos sirve para ejemplificar el aspecto de la información. Hay ya demasiada información y ahora el problema es poder filtrar cuál sirve y cuál no sirve. La mejor manera es preparándose, estudiando, buscar las fuentes. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hoy. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, hemos visto cómo en las empresas están formadas de varios recursos, cómo las empresas se basan en la administración para poder crecer. ¿Por qué la administración? Porque la administración puede ser el arte, ciencia, técnica, como ustedes le gusten llamar, ¿sí?, de hacer un recurso, un manejo óptimo de los recursos, ya sea los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, o los recursos de información para el logro de los objetivos. Quisiera en este momento aprovechar, antes de despedirme, un ejemplo de lo que es
manejar los recursos de manera óptima. Rápidamente quiero hacer una diferenciación entre eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia, de manera simple, es cumplir los objetivos. Eficacia es cumplirlos haciendo uso óptimo de mis recursos. Efectividad, pues es la suma de los dos anteriores, haciendo un uso óptimo de mis recursos, obtener mi objetivo. Si en este momento estuviera una mosca volando y yo con las manos la apachurro y la mato, mi objetivo era acabar con esa mosca. Cumplí. Fui eficaz. Antes de preguntarme si fui eficiente, vamos con otra mosca. Pero esta vez yo tengo aquí atrás de mí un spray de estos que me sirven como insecticida. Y se lo vacío a la mosca y puedo ver casi la mosca cómo cae de inmediatamente. Volví a cumplir mi objetivo. Fui eficaz. ¿Habré sido eficiente? Antes de contestarnos, otra mosca más. Este es un estudio lleno de moscas virtuales. En la realidad no. Y pasa otra mosca. Y de este lado tomo un matamoscas, le pego y la mato. En los tres ejemplos que acabo de poner, tuve efectividad. Mi objetivo era matar la mosca. En el primero, lo maté con mis manos. No fui eficiente. Mis manos no están diseñadas para matar moscas. En el segundo caso, la maté con un insecticida. El insecticida está diseñado para matar muchas moscas, no solamente una. En el tercer caso, tomé un matamoscas y maté a la mosca. En el tercer caso, el matamoscas está diseñado para matar por lo menos una. Los tres ejemplos que acabo de dar, en los tres ejemplos se cumplieron eficazmente el objetivo, matar la mosca. Pero solamente en uno se mató haciendo un uso óptimo de los recursos, en la última, con el matamoscas. Muchas veces en las empresas estamos matando moscas con spray, con insecticida, o peor aún, tratando de matarlas con las manos. La administración me sirve para que todos estos recursos que están flotando alrededor de las empresas no se desperdicien. En el caso de Kissinger, pedía información, ¿sí? Y en vez de preguntar cuál es la información que necesita, ¿para qué la va a necesitar? Recuerdan que vimos una pirámide de funciones. La alta dirección requiere información que le pueda ayudar a tomar decisiones. En vez de preguntarle a Kissinger, ¿qué información necesita, señor? ¿De qué tipo? ¿Sí? ¿Con cuánta profundidad? Este joven político, ¿verdad?, llenó hojas y hojas y hojas y hojas de información. ¿Sí? Kissinger no iba a poder terminar la información. Y imagínense que Kissinger al final le dijo, bueno, esto ya está bien hecho. Y el muchacho le contesta así. Imagínense que Kissinger dijera, entonces ya lo puedo leer para tomar una decisión. Que Kissinger ni siquiera se hubiera molestado en leerlo. ¿Sí? Entonces, así procesamos en las empresas. Perdemos mucho tiempo haciendo cosas que no nos llevan a ningún lado. Y desaprovechamos los recursos. No es el único lugar. No es el único lugar. Pensemos cuántas veces estamos usando una engrapadora para clavar. Estamos desperdiciando los recursos. Cuando en nuestras empresas tomamos copias fotostáticas para una tarea que tenemos que entregar, para un diplomado, para un curso o para uno de mis niños. A veces tomamos una pluma de lo que nos da la papelería y nos las llevamos a casa. No por malas personas, quiero pensar que es un descuido. Estamos haciendo un uso no adecuado de los recursos. Eso va a impactar en los costos. Y cuando hablamos de costos, hablamos de dinero. ¿Cuáles fueron los tres dineros que hablamos el día de hoy? El dinero que ingresa. ¿Por dónde ingresa? Ventas. Es la única puerta por donde entra el dinero en las empresas. Pero existen muchas puertas, ventanas y agujeros en donde el dinero se puede fugar. Acabo de mostrar algunos ejemplos de ello. Los tres dineros, el dinero que ingresa, el dinero que se gasta, que se utiliza en la empresa, que paga la operación de la empresa, y el dinero que se debe, porque pedimos préstamos, porque hay gastos programados, o bien
porque estamos haciendo un mal manejo de los recursos. Sin el recurso financiero, pues las empresas no pueden pagar mejores sueldos, no pueden crecer, no pueden cambiar la maquinaria, no pueden renovarse, no pueden investigar y desarrollar nuevos productos. Pero lo más importante de las empresas, y es lo que quisiera yo, con esto quisiera yo despedirme el día de hoy, lo más importante que tienen las empresas son las personas. Con mucha tristeza me encuentro empresas en las que no quieren preparar, no quieren capacitar a las personas. La respuesta que me dicen es que una vez que las capacite, se van a ir. Y no es verdad. Si yo lo capacito, me va a ayudar a producir más. Si yo produzco más, voy a ganar más, va a ingresar más recurso financiero. Y si yo gano más, puedo mejorar los sueldos. Incluso puedo llevar a más capacitación de mejor nivel a mis empleados. Puedo hacerlos subir en la escalera de la empresa. Y en este momento así, todos ganamos y empezamos a generar verdaderamente empleados leales a la empresa. Empezamos a fidelizar, cosa que no hacemos. Y por eso las empresas fracasan. Y entonces, cuando decimos, es que si lo capacito se va a ir, no estamos confiando en el potencial que tenemos con nuestra empresa. Estamos fallando como directores de nuestras empresas. Mi invitación es, señores, a cuidar al recurso humano más que al financiero. Cuidar bien el recurso humano para que éste nos ayude a cuidar el recurso financiero. El recurso financiero es importante porque nos hace crecer todos los demás recursos en las empresas, nos ayuda, nos da la materia prima para crecer. Pero sin el recurso humano no se puede planear, no se puede organizar, no se puede dirigir y no se puede controlar a todos los demás recursos. Estos 4 elementos que dije, planeación, organización, dirección y control, forman parte del proceso administrativo que veremos también en otras sesiones. Por el día de hoy, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Estudien para aprender, no para pasar. Que estén muy bien. Hasta pronto.